El Real Madrid se quedó con 10 jugadores tras la roja a Asensio y todo apuntaba al colapso, pero Xabi Alonso tenía un plan. No solo evitó la caída, hizo que el equipo jugara mejor, ganaron 3-1 al Pachuca, Hausen emergió como el gran arquitecto y Vinicius tras mucho tiempo volvió a ser el eje ofensivo de la red. ¿Cómo logró Xabi Alonso este milagro táctico? Pues vamos a la pizarra táctica para comprender todo esto. Vamos allá. Bien familia, lo que estáis viendo aquí es la idea principal que tenía Xabi Alonso antes de la expulsión de Asensio. Tranquilidad, que vamos a hablar de cómo influyó la expulsión, la tarjeta roja de Raúl Asensio. Pero antes os voy a comentar cuáles eran esas ideas principales que tenía Xabi Alonso. Fijaos familia, como Arda Güler, normalmente lo hemos visto por la banda derecha, en este momento, en este partido contra el Pachuca, Arda Güler se posicionó como pivote junto con Tchouaméni. Esto se debe sobre todo al primer partido frente al Al-Hilal, debido a que cuando Arda Güler salió en la segunda parte todo cambió. Más adelante os enseñaré una métrica avanzada sobre Arda Güler que revela muchísimo sobre el juego del turco, pero en este caso también tenemos que hablar cómo Valverde ocupó y volvió a la banda derecha, aunque ojo, con ciertos matices. Fijaos, es decir, cuando el Real Madrid tenía el balón, y ahora pondremos el sistema defensivo del Pachuca, Valverde en lugar de crear la amplitud por derecha, ya sabéis familia que siempre nos tenemos que hacer estas dos preguntas: ¿quién ocupa la amplitud por las bandas y quién ocupan los carriles interiores? Es decir, justamente estos carriles que también hacen mucho daño. Pues bien, Xabi Alonso tenía un plan para Valverde, y es que en lugar de crear la amplitud por derecha, se tenía que posicionar justamente en estos carriles interiores. De hecho, lo hacía por delante de los dos pivotes, de Tchouaméni y Arda Güler, con lo cual Valverde iba a tener funciones mucho más ofensivas de lo habitual. De esta forma, Gonzalo García se quedaba en el centro del ataque y quien ocuparía este carril interior sería Bellingham. De esta forma, Vinicius vendría aquí a crear la amplitud por izquierda. La pregunta que os estáis haciendo ahora mismo es ¿qué pasa con la banda derecha? Pues bien familia, en este caso Arnold sería el jugador que ocupase el carril diestro. De esta forma habría dos jugadores creando la amplitud, Arnold y Vinicius, y por dentro Bellingham y Valverde. Sobre todo tenemos que hablar de Arnold, ya que en el primer partido del Mundial de Clubes, cuando el Madrid tenía el balón, se posicionaba por dentro como falso lateral. Sin embargo, el rol en este partido cambió completamente. De esta forma veíamos una línea de tres, Fran García como ese lateral barra central un poquito más defensivo, y veíamos esta línea de tres con Hausen, que ahora hablaremos largo y tendido, como ese líbero capacitado para filtrar los balones y para llevar el peso del partido. Sin embargo, también había una sutileza táctica que implica a Arda Güler. Cuando el Real Madrid tenía que sacar el balón desde esta zona, normalmente veíamos sobre todo a Arda Güler posicionarse como ese tercer central. De esta forma, si por ejemplo Arda Güler, que se movía mucho de izquierda a derecha en su propio campo, si Fran García venía aquí para hacer superioridad numérica con Vinicius y Bellingham, Arda Güler ahora ocupaba esa línea de tres. Recordemos que Arda Güler tiene muchísimo mejor pie que el bueno de Fran García. Sin embargo, a partir del minuto 6, segundo 30, Raúl Asensio se fue expulsado. En este momento, cuando Raúl Asensio sale del campo, todos los planes de Xabi Alonso se van al traste, y ahora el Real Madrid se preparaba para atravesar un desierto futbolístico durante los 25-30 próximos minutos, hasta que la pausa de hidratación Xabi Alonso lo cambió absolutamente todo. Fijaos, cuando Asensio sale del campo, obviamente el Real Madrid queda con uno menos, y eso repercute mucho al juego de los de Xabi Alonso. Si ponemos la estructura del Pachuca, más o menos defendía en un 4-4-2 y solía atacar en un 4-2-3-1 o barra 4-3-3, pero lo importante era cómo defendía el Pachuca en ese 4-4-2, porque va a ser muy interesante. Es decir, ahora Tchouaméni, que estaba como pivote, iba a venir como central. De esta forma se volvía a crear esa línea de 4 con Hausen, Fran García, Tchouaméni y Arnold. De esta forma, ahora Arda Güler, que antes tenía un escolta como Tchouaméni, quedaba completamente solo en el pivote. De esta forma, Valverde, que estaba frecuentando sobre todo esta posición entre central y lateral, es muy importante. Y justamente antes de desvelaros el desastre táctico en esos 30 primeros minutos, hasta que Xabi Alonso lo cambió todo, me gustaría comentar por qué Valverde se posicionó aquí y no creó la amplitud hacia la derecha. Es decir, cuando Valverde se posicionó entre central y lateral, al jugador del Pachuca, al lateral izquierdo, no le quedaba más remedio que cerrarse. Es decir, si este central iba por Valverde, Gonzalo García quedaría mano a mano con este otro central. Por tanto, en este momento, la única forma de parar a Valverde, que es muy peligroso realizando estas carreras, era que este lateral se compactase más y por tanto se cerrase esta línea. De esta forma, fijaos ahora todo el espacio que se generaba por fuera, un espacio que lo ocuparía efectivamente Arnold. ¿Y por qué Arnold
Arnold en este momento iba a crear la amplitud por derecha? Pues porque obviamente es un auténtico maestro en colgar estos balones, y en este momento el Real Madrid tenía un 9 puro como Gonzalo García. De Gonzalo García vamos a hablar largo y tendido más adelante, pero primero déjame contarte ese desierto táctico en los 30 primeros minutos. Fijaos, tras este disclaimer me gustaría explicaros cómo el Real Madrid intentaba sacar el balón con un jugador menos. Lo que he dicho, línea de 4, de esta forma pues veíamos a Tchouaméni, Hausen más o menos en esta posición, Fran García y Arnold ocupaban una altura un poquito más elevada y Arda Güler era ese pivote que a veces venía aquí a recibir y otras veces se quedaba más hundido. De esta forma Bellingham y Valverde ocupaba estos carriles interiores y Gonzalo García fijaba estos dos centrales. Sin embargo, el Pachuca sí que tenía un jugador más y por tanto el Madrid no iba a encontrar en ningún momento al jugador libre. Mirad familia, si nos centramos en el software de análisis avanzado, quiero que nos fijemos en este mapa. Además he mejorado un poco el software y vamos a ver ciertos patrones de juego, sobre todo en Dean Hausen. Fijaos como desde el minuto 7 al minuto 30, es decir, desde que expulsan a Raúl Asencio hasta el minuto 30 que se van a la pausa de hidratación, hay una travesía en el desierto en el juego del Real Madrid. Fijaos cómo el jugador más influyente con balón fue Dean Hausen, seguido de Tchouaméni. Y además fijaos en las aristas como Hausen intentaba jugar mucho con Valverde, con Bellingham por esta zona, y por derecha solía jugar más Tchouaméni con Alexander Arnold. Sin embargo, fijaos cómo a partir de este nivel, cuando Bellingham, Valverde, Arnold, cuando tenían aquí el balón, no existe otra arista que conectase con los delanteros o con Fran García cuando venía aquí a proyectarse en ataque. Vimos sobre todo muy poquito de Arda Güler, algo bastante sorprendente, y además ahora podemos ver la tabla de centralidades. Esto es una tabla muy interesante familia que he desarrollado porque aquí podemos ver con cuántos jugadores combinaron, pues por ejemplo Hausen, y sobre todo hay una métrica muy interesante que es saber qué jugadores actuaron como puentes. Como podemos ver, esta métrica que estoy señalando podemos ordenarla de mayor a menor y podemos ver qué jugadores han actuado más como puentes. Os explico rápidamente. Imaginaos que Hausen le da un pase al bueno de Arda Güler y este Arda Güler le da otro pase al bueno de Federico Valverde. Más tarde, imaginaos que Tchouaméni le manda un pase a Hausen y este le termina dando un pase de nuevo a Arda Güler para que Arda Güler pues conecte por ejemplo con Fran García. De esta forma podemos ver que si eliminamos a alguno de estos jugadores se rompe la cadena. Por ejemplo, aquí el jugador que está actuando más de puente es Arda, ya que si Hausen quiere llegar a Valverde tiene que pasar por Arda Güler, y si Tchouaméni quiere llegar a Fran García tiene que pasar también por Arda Güler. Pues bien, cuando analizamos todos los pases que se dan en el partido podemos ver detalladamente qué jugadores actúan como puentes y por tanto podemos identificar que si a ese jugador lo defiendes bien, el juego del Real Madrid se apaga. De esta forma, si vamos de nuevo a la tabla de centralidades, vamos a ver esta métrica que os he dicho y como podemos ver aquí hay dos jugadores que actuaron como puentes, es decir, Tchouaméni y Fran García. Por tanto familia, cuando el Real Madrid atravesaba este desierto táctico, el jugador que actuaba como puente, sobre todo para llegar de Hausen a Arnold, solía ser Tchouaméni. De esta forma Hausen se la pasaba a Tchouaméni y Tchouaméni a Arnold, tal y como hemos visto en la red de pases. Pero también, como os estoy diciendo, Fran García fue clave, sobre todo en esos primeros minutos donde normalmente Hausen intentaba filtrar un balón para Fran García o también intentaba aquí con Bellingham para que de esta forma volviese a Hausen o a Vinicius. Es decir, la idea era que Hausen realizara un pase hacia adentro filtrado vertical que rompe líneas hacia Bellingham, hacia Vinicius o hacia el propio Arda Güler para que luego desplazase a la banda o al revés, es decir, de la banda hacia el centro. Sin embargo, esto del todo no salió bien. Si analizamos la tipología de pases gracias al módulo de inteligencia artificial, podemos detectar varios pases en el Real Madrid, es decir, pases de izquierda a derecha entre los centrales, de Tchouaméni a Hausen. Fijaos sobre todo en estos dos tipos de pases que fueron muy voluminosos desde el minuto 7 al minuto 30. También podemos ver pases desde la portería para sacar el balón y sobre todo también vimos mucho este tipo de pase pues de Tchouaméni a Arnold. Sin embargo, eran pases que no generaban peligro. De esta forma, el único pase realmente que generaba más peligro era un pase directo, es decir, un cambio de sentido, esta diagonal que estáis viendo, y normalmente era encabezada por Arnold para que le llegase a las botas de Vinicius. Es decir, el Madrid no tenía ningún plan para combinar en corto y necesitaba esos pases en largo. Y es que familia, tenemos que recordar que el Madrid jugaba con uno menos y fijaos cómo defendía el Pachuca, es decir, los dos delanteros se quedaban con los dos centrales. De esta forma Courtois era el único que generaba esa superioridad numérica en esta línea. De esta forma
Arda Güler quedaba en esta posición como pivote. Por tanto, uno de los dos pivotes del Pachuca podía adelantarse para cubrir a Arda Güler. Los extremos obviamente estaban con Arnold y con Fran García. De esta forma, Vinicius, que creaba la amplitud por izquierda, tenía un lateral marcándole. Gonzalo García estaba con estos dos centrales y Valverde con este otro lateral. Por tanto, aunque Bellingham viniese entre líneas, había otro pivote para cubrir al inglés. La pregunta está clara: ¿cómo Xabi Alonso encontró al jugador libre jugando con uno menos desde el minuto 7? Pues en la pausa de hidratación ocurrió algo, no lo sé, dejádmelo por comentarios si lo habéis visto en alguna rueda de prensa o Xabi Alonso ha comentado algo al respecto, pero lo que hizo fue de un auténtico maestro en la táctica. Vamos a verlo. Y es que, familia, quiero que volváis a ver la red de pases desde el minuto 7 al minuto 30 y fijaos cómo cambia ahora a partir del minuto 30, a partir de esa charla táctica que tuvo Xabi Alonso en la pausa de hidratación. Es decir, el cambio es bastante brutal. Desde el minuto 30 hasta que terminó el partido, fijaos cómo ya existe una telaraña de pases, triangulaciones, Hausen, García, Ceballos, de Ceballos a Modric con Vinicius. Ahora balones sí que le llegan a Vinicius, pero antes de analizar desde el minuto 30 hasta el final del partido, hay que analizar los dos primeros goles que fueron culpa de Gonzalo García. Desde el minuto 30 al minuto 45, ¿qué pasó exactamente? Vamos a verlo. Fijaos cómo Gonzalo García fue muy influyente desde el minuto 30 al minuto 45 y además es impresionante la posición que ocupa. Además, también, como podemos ver, Fran García y Hausen fueron los jugadores más influyentes para marcar esos dos goles. Recuerdo que es del minuto 30 al minuto 45, es decir, nada más terminar la charla táctica de Xabi Alonso, el Madrid marcó los dos goles y te voy a explicar cómo lo hicieron. Vamos allá. Tras esa charla táctica, como podemos ver en la red de pases, nos dice que Gonzalo García empezó a frecuentar estas zonas. Pasó de ser ese delantero centro más estático, más fijando estos dos centrales, y vino aquí a recibir entre líneas. En este momento vino aquí a posicionarse. ¿Podríamos decir que era un falso 9? Realmente no, pero sí que fue un delantero centro más móvil, más parecido a ese Benzema cuando jugaba en el Real Madrid. De esta forma, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué ocupó esta posición? Es decir, ocupó este carril interior cuando realmente era delantero centro y tenía que haber sujetado a estos dos centrales. Pues bien, vino aquí a recibir, sobre todo porque estos dos centrales iban a tener muchas dudas. Si un delantero centro baja tantos metros, al central de esta zona le genera muchas dudas. No sé si seguirle. Si le sigo, fíjate todo el espacio que le dejo a Vinicius para que Hausen o Arda Güler filtren un balón hacia esta zona indefendible, pero si me quedo, ahora hay un jugador completamente libre. Y como vemos aquí, cuando Hausen tenía el balón, hacía dos cosas muy interesantes. La primera es que si había un jugador aquí que no le terminaba de presionar completamente, Hausen conducía el balón. De esta forma arrastraba una marca y por tanto, cuando este jugador venía aquí a presionarle, de repente se abría esta línea de pase. Fijaos cómo ahora Gonzalo García había hecho este movimiento y si este central le seguía, lo cierto es que cuerpeó muy bien, jugó muy bien de espaldas el bueno de Gonzalo García. En el Real Madrid se echaba de menos esos movimientos puros de 9 y cuando Hausen le filtraba un balón a Gonzalo García, fijaos cómo ahora Gonzalo García podía combinar y podía triangular con Vinicius, con Fran García o incluso con el propio Jude Bellingham por esta zona. Aquí se empezaban a formar los triángulos y generaron una sociedad muy interesante, tanto Hausen, Fran García, Vinicius, Bellingham y también el bueno de Gonzalo García, que fue clave en esos últimos 15 minutos de la primera parte. Pero además de Gonzalo García, os tengo que comentar una cosita más para explicaros cómo se dio el primer gol de Jude Bellingham, y fue el posicionamiento de Valverde que cambió completamente. Fijaos, como os dije al principio, cuando Asensio se fue a la calle, Arda Güler ocupó esta posición de pivote. Sin embargo, defensivamente el Madrid quedaba muy expuesto solamente con un pivote con las características de Arda Güler. Por tanto, Valverde, en esa charla táctica de Xabi Alonso en el minuto 30, volvió a ser el pivote y Arda Güler quedó como interior derecho. Es muy importante que nos quedemos con la posición de Arda Güler como interior derecho, ya que luego va a ser vital para entender el segundo gol, el gol que marcó Arda Güler. Pero de momento nos vamos a quedar con Valverde. Ahora era el pivote y por tanto ahora solía frecuentar estas posiciones. De esta forma muchas veces se colocaba como ese tercer central para crear superioridad numérica a estos dos delanteros. En un momento dado Valverde filtró un pase vertical a Gonzalo García, un pase vertical que rompe líneas, sobre todo rompió obviamente esta primera línea de 4 en la delantera, y en este momento Gonzalo García sí que es cierto que realizó un taconazo para Fran García hacia la izquierda. Aunque muchos estaban hablando de ese taconazo, para mí lo interesante fue este movimiento, el de venir desde la posición de 9 y saber dónde te requiere el equipo, dónde te va a buscar el compañero. Sabía que el Real Madrid, la línea defensiva, tenía que buscar estos pases filtrados para luego descargar hacia la izquierda o hacia la derecha. En
En este momento Gonzalo García prolonga hacia la izquierda y Fran García se proyecta en ataque. En este momento Bellingham, volvimos a ver a ese Jude Bellingham llegador en segunda línea, y cuando se metió entre central y lateral pudimos ver el pase y obviamente Bellingham aquí marcó un auténtico golazo. Vimos a Fran García proyectarse en ataque, Gonzalo García más parecido al Benzema Prime que vimos en el Madrid, y Bellingham llegando en segunda línea como en su primera temporada en el Real Madrid. Parecía que todo estaba funcionando y encima estaban jugando con uno menos, se notaba la mano de Xabi Alonso. Sin embargo, hay una mala noticia que me gustaría comentar con todos ustedes y luego pasamos a cómo el Madrid marcó el segundo y el tercer gol, de nuevo con la influencia de Gonzalo García, de Arnold y por supuesto de Brahim con Valverde. Vamos allá. Bien familia, otra de las cosas interesantes que vimos en este Madrid de Xabi Alonso, aunque jugaba con 10, fue esta línea defensiva que estaba ligeramente más adelantada de lo normal. El problema de la línea defensiva adelantada sobre todo es que requiere un gran trabajo, muchas horas de trabajo que si no ejecutas a la perfección se puede romper. Es decir, el Madrid lo que quería era defender gracias a la regla del fuera de juego, por tanto querían adelantarse, un poquito más o menos lo que hace el Barça de Hansi Flick. Sin embargo, muchas veces vimos cómo había balones, sobre todo que le llegaban a Salomón Rondón por esta zona, y de repente pues veíamos como a Tchouaméni le ganaban la espalda, Hausen rompía este fuera de juego y por tanto muchas veces vimos pues a Rondón mano a mano con Courtois o a Kennedy también chutando desde la frontal del área, y en definitiva el Pachuca, como vemos aquí en la aplicación de SofaScore, realizó 25 tiros, aunque sí que es cierto que muchos de los tiros fueron desde fuera del área y no crearon mucho peligro, pero sobre todo es preocupante esa gran cantidad de tiros, sobre todo porque el portero Courtois realizó 10 paradas. De hecho, en la primera parte realizó 2 paradas seguidas que el Pachuca se podía haber adelantado muy tranquilamente. Y es que, como dije en el vídeo de las notas, Courtois fue el MVP de este partido por sus 10 paradas, sobre todo 2 o 3 paradas muy decisivas. Pero más allá de todo esto, que al final se conseguirá esta línea defensiva adelantada gracias a las horas de trabajo, y el Real Madrid y sobre todo Xabi Alonso de momento no han tenido tantas horas de trabajo para perfeccionar esto, lo interesante es comentar el segundo y el tercer gol del Real Madrid, ya que tenemos que hablar de nuevo de Gonzalo García, de sus movimientos y también de los centros de Alexander-Arnold y todo lo que le puede aportar al Real Madrid, así que vamos a verlo. Bien familia, en el segundo gol, el gol de Arda Güler, vimos como Arnold metía un centro hacia esta posición. Recordemos que antes os he dicho que la función de Arnold en este partido no era la de falso lateral como suele tenernos acostumbrados, sino la de lateral tradicional viniendo hacia arriba, y sobre todo el Madrid se estaba beneficiando de estos centros. Arnold es un auténtico especialista en esto. De esta forma vimos en este momento, si ponemos aquí a la línea defensiva del Pachuca, vimos tranquilamente cómo Gonzalo García aguantó este balón como si fuese un killer tradicional, y en este momento cuando recibió el balón tranquilamente dejó a Arda Güler completamente solo frente al portero y finalmente aquí marcó. Pero lo interesante sobre todo fue esta conexión. De nuevo Gonzalo García haciendo de 9, es decir, una posición y unos movimientos que se habían perdido desde la marcha de Benzema. No estoy diciendo que Gonzalo García tenga que ser titular sí o sí, pero lo cierto es que desde Benzema o desde Joselu esos movimientos no lo veíamos, sobre todo porque Kylian Mbappé es un jugador totalmente diferente y que quizás en la posición de 9 se necesita otra cosa. Dejádmelo por comentarios qué opináis. Espero que os hayáis quedado con este cambio táctico que hizo Xabi Alonso, porque Arda Güler, el segundo gol que marcó, no hubiera sido posible sin el cambio de posición. Es decir, Arda Güler, que partía como pivote defensivo, pasó a interior derecho y por tanto quedó más liberado en labores defensivas. De este modo pudo realizar esta internada en segunda línea, y sobre todo cuando el Real Madrid tenía que defender, Arda Güler y Valverde se veían beneficiados, y sobre todo el Real Madrid. Es decir, no es lo mismo defender en un 4-4-1 tal y como estaba defendiendo el Real Madrid con Vinicius, que ahora hablaremos de este 4-4-1 con Vinicius y por qué Gonzalo García es cambiado en la segunda parte por Brahim. Pero bueno, básicamente el Real Madrid defendía en un 4-4-1 y Arda Güler era mucho mejor en esta zona y dejar a Valverde todo este peso defensivo por dentro, que en lugar de hacer esto, o sea, Bellingham y Arda Güler, hubiese sido bastante peligroso dejarlos en labores defensivas. Por tanto, bastante inteligente el cambio táctico de Xabi Alonso. Pero como se estaba diciendo, al inicio de la segunda parte, Gonzalo García, con lo bien que lo había hecho, una asistencia y sobre todo la participación en el primer gol de Jude Bellingham, pues a pesar de todo eso se fue sustituido en la segunda parte por Brahim, y la verdad es que existe una explicación táctica de por qué, aunque lo había hecho fenomenal, se tuvo que ir. Bien familia, en la segunda parte, como se estaba comentando, Gonzalo García se fue al banquillo y entró Brahim en su lugar. Sin embargo, así Xabi Alonso obviamente no iba a jugar, sino que Brahim se fue hacia la izquierda y Vinicius en punta. Esto tiene
una explicación táctica, y es que si volvemos a retroceder y metemos de nuevo a Gonzalo García, vamos a dejar aquí a Brahim de momento a la espera, cuando el Real Madrid tenía que replegar, a veces Vinicius dejaba a este extremo completamente libre, es decir, el lateral venía aquí y Fran García lo estaba fijando, constantemente le hacían el 2 para 1 al bueno de Fran García, y esto normalmente era porque Vinicius no venía aquí a cerrar tanto, es decir, esto Vinicius lo puede hacer si el Real Madrid estuviera con 11 jugadores, ya que aquí puede haber otro jugador en un 4-4-2, sin embargo, con un jugador menos, Vinicius, este trabajo en repliegue era muy importante, y esto Xabi Alonso lo tuvo que corregir. Tenía dos opciones, o dejar a Vinicius en el banquillo, algo que creo que era bastante poco probable, o Gonzalo García, y obviamente pues apostó por esto. Quitó a Gonzalo García, metió a Brahim, y en este momento ahora Brahim sí que se sacrificaba mucho más, a la misma par que Arda Güler, en este famoso 4-4-1, y encima dejabas a Vinicius totalmente descolgado, desprovisto de tareas defensivas. De esta forma, ahora vimos a un Real Madrid completamente distinto y un Vinicius mucho más participativo. Lo cierto es que su cambio, es decir, desde la banda hacia el centro, mejoró sobre todo en la asociación de balón. Fijaos ahora en toda la segunda parte, familia, cómo Vinicius es un jugador influyente, le llegan balones, conecta con Fran García, con Ceballos, con Modric, con Valverde. Ahora Vinicius forma parte del plan del Real Madrid. Ahora Vinicius vuelve a ser Vinicius. De hecho, familia, si volvemos al software de análisis avanzado, podemos ver esta variable, la del degree. Podemos ver básicamente con cuántos jugadores habían combinado los jugadores del Madrid. Por ejemplo, Ceballos solía combinar con 8 compañeros, Luka Modric también, es decir, es algo bastante habitual cuando eres centrocampista. Lo mismo pasa con Federico Valverde, pero por ejemplo sorprende que Fran García también estuvo muy combinativo con todos sus compañeros, y sobre todo, familia, Vinicius. Fijaos aquí cómo Vinicius solía combinar con 6 compañeros. Esto se traduce de la siguiente forma, es decir, Brahim ahora ocupaba este carril interior, lo mismo ocurría con Arda Güler. Vinicius en teoría era el 9, de esta forma Fran García y Arnold crearían ahora la amplitud, es decir, Fran García empezó a brillar muchísimo en la segunda parte, sobre todo con balón, y fue sobre todo debido a que ahora Fran García tenía todo este carril para progresar. Antes era Vinicius el que se quedaba aquí y Fran García se quedaba un poquito más en fase defensiva. Por tanto, ahora los laterales iban a ser muy protagonistas, y lo mismo iba a ser Valverde en esta posición de pivote junto con Bellingham, que sí que es cierto que Brahim era el teórico extremo, pero realmente venía mucho por dentro, y además también veíamos como Arda Güler venía aquí a ayudar a Valverde en la salida de balón, y veíamos a un Jude Bellingham por aquí, Brahim por esta otra zona, ya que sabemos que maneja muy bien las dos piernas, y en este momento lo que le permitió a Xabi Alonso con esta estrategia era mantener el sistema en caja con Arda Güler, Valverde, Bellingham, Brahim, y que Vinicius viniese constantemente a recibir. Es decir, cuando Fran García, por ejemplo, tenía el balón, ya sabéis que ahora tenía muchas opciones para combinar, como hemos visto en la tabla. Es decir, podía combinar con Valverde, con Bellingham, de nuevo, si Hauses se abría, también tenía una posibilidad de pase seguro hacia atrás, y también teníamos a Vinicius, que normalmente, si Fran García tenía el balón, pues lo veíamos mucho entre central y lateral, y ahora, pues como podéis ver, tenía otra línea de pase. Y también no nos podemos olvidar que Brahim tenía muchísima movilidad, es decir, normalmente si estos pivotes venían aquí a defender a Bellingham, veíamos como Brahim o Arda Güler venían aquí a ofrecerse, por tanto quedaba toda la banda contraria para Arnold, y por tanto ahora el Pachuca tenía que replegar hacia esta zona, y fijaos cómo el Real Madrid generó superioridad numérica local justamente en este sector, pero es que en el otro, si lograban filtrar un pase, un cambio de dirección, pues quedaba completamente Arnold libre para ejecutar el ataque. El Madrid empezaba a carburar, y eso que tenía un jugador menos, pero es que en este tercer gol creo que se vio todos los ingredientes que quiso Xabi Alonso. Y sí, es una pena que el plan inicial, el que he comentado al inicio del vídeo, no se pudiera dar por esa roja de Raúl Asencio, pero esto demuestra que Xabi Alonso es un entrenador intervencionista y que sabe actuar en momentos bajo presión. Una muy buena noticia para los seguidores del Real Madrid. Así que vamos a ver el tercer gol. Vamos allá. Si recordáis, familia, Brahim estaba más o menos en estas posiciones, y aquí tenemos que aplaudir el trabajo físico de ida y vuelta
vuelta de Valverde. Es decir, el Madrid apenas notó, sobre todo en la segunda parte, con la entrada ya de Ceballos y Modric, el Real Madrid apenas notó que estaba jugando con uno menos, y gran culpa de esto fue Federico Valverde, que estuvo todo el partido bajando y subiendo. De esta forma, Brahim, cuando tuvo el balón en esta posición, pudo filtrarle un balón aquí al espacio para que Valverde pudiera rematar este centro y marcar un auténtico golazo. Pero es que también tenemos que hablar de Valverde como carrilero derecho, porque a partir del minuto 75 Xabi Alonso puso la línea de 3, y esto creo que ya es una seña de que igual cuando el Madrid esté bastante trabajado, igual jueguen en línea de 3, una cosa que personalmente a mí me gusta muchísimo. Vamos a verlo en la pizarra táctica y me dejáis por comentarios qué os pareció. Vamos a verlo. Bien, familia, a partir del minuto 75-77, Rüdiger entró por Arnold. Además, Ceballos y Modric ya estaban en el campo y ahora Valverde ocuparía la función de carrilero derecho, Fran García como carrilero izquierdo. De esta forma, línea de 3, Tchouaméni como líbero, Rüdiger y Hausen como centrales. De esta forma, Vinicius y Brahim ocuparían zonas más de delantero. Por tanto, cuando el Madrid tenía que defender, pues veíamos una línea de 5 que tanto le gusta a Xabi Alonso, que vimos en el análisis de la filosofía de Xabi Alonso, que ahora mismo tienes aquí en las tarjetitas, y por tanto, pues eso, cuando el Madrid tenía que defender, sí que es cierto que Brahim era el jugador que más replegaba y Vinicius quedaba arriba en un 5-3-1 más o menos. Pero de esta forma, lo que posibilitaba es que Valverde, con todo su físico, ocupase toda la banda derecha, a lo mismo que Fran García. Personalmente pienso que aquí se puede ver muy beneficiado el bueno de Fran García, Valverde o Arnold, quien ocupe la banda derecha, ya que así Fran García no tiene tanta obligación defensiva, es decir, la tiene, pero en este momento hay un central extra para que pueda defender. Ya os digo, todo esto lo vimos en su momento en el vídeo de Xabi Alonso. Creo sinceramente que Fran García puede brillar en un sistema de 3-5-2, y además Vinicius también se verá beneficiado, ya que no tiene tantas tareas defensivas y se puede centrar en lo que más le gusta, en atacar. Sé que quieres ver lo que hizo Hausen con balón, así que no te voy a hacer esperar más. Quiero que lo veas y que me dejes por comentarios, que me definas en una palabra qué es para ti Dean Hausen. Vamos a verlo. Bien, familia, si analizamos en el software de análisis avanzado los pases de Dean Hausen, podemos ver como la mayoría obviamente fueron en propio campo, pero también en mitad de campo, y además sorprende mucho, sobre todo donde generaba mucho peligro. Fijaos cómo era en este sector, es decir, solía filtrar un pase vertical o un pase hacia Fran García, le gustaba mucho jugar por aquí, pero si vamos ya a sus 30 mejores pases, ojo, podemos ver como Fran García fue un auténtico filtrador de balones. Fijaos sobre todo en estos 3 pases cómo filtran balones. Este tipo de pase es muy peligroso para el rival, en este caso para el Pachuca, porque rompe la primera línea de presión, y sobre todo si hay un jugador aquí como Gonzalo García, que lo vimos anteriormente, te puede hacer un auténtico roto. Pero también vimos cómo jugó mucho con Vinicius, con Fran García cuando iba al espacio, pero también cuando el Real Madrid tenía ataques posicionales, pues vimos cómo Fran García filtraba balones en la famosa zona 14. Por así decirlo, el fichaje de Dean Hausen probablemente sea un fichaje generacional. El tiempo dirá, obviamente. Y como se estaba diciendo, familia, lograr esta red de pases con Hausen como el jugador más influyente, con Fran García entrando en juego, viéndose sobre todo beneficiado con esa línea de 3 y por fin combinando y buscando a Vinicius, a los delanteros, esto encima es muy meritorio porque encima el Madrid jugó con 10 durante prácticamente todo el partido. En definitiva, Xabi Alonso logró algo bastante difícil: ganar un partido con uno menos durante todo el partido. Como te he dicho antes, defíneme en una palabra qué crees que puede ser Dean Hausen para el Real Madrid. Os lo digo yo: fichaje generacional. Nos vemos en la próxima, familia.